Género y literatura popular en las voces de Marina Sanfilippo, profesora de Filología Italiana de la Facultad de Filología de la UNED y especialista en narración oral teatral y folclórica. Y Ana Zamorano, profesora de Filología Inglesa de la Facultad de Filología de la UNED y especialista en estudios de género y literatura anglo-norteamericana. Ambas pertenecen al Seminario Permanente sobre Literatura y Mujer de la Facultad de Filología de la UNED, del que la doctora Zamorano es actualmente directora. Muchísimas gracias a las dos. Pues muchísimas gracias, encantadas de estar por aquí. Gracias a ti. Género y literatura popular. ¿Por qué una asignatura así dentro de un máster de estudios de género? Se trata de un máster que tiene un 40% de docencia relacionada con cuestiones de filología, aunque sea un máster de derecho realmente. Entonces, en este sentido, lo que sí hemos intentado es cubrir distintos registros, distintas manifestaciones literarias, y la literatura popular, pues resulta que es una de las literaturas que más se consumen. Y en ese sentido, participa realmente en las cuestiones de las relaciones de poder, en la configuración de lo que es los estereotipos de género, los estereotipos de los papeles genéricos adscritos a los sexos, a las sexualidades, etcétera, etcétera. Entonces, pues pensamos que era muy pertinente el hablar de algunos aspectos, porque ya veremos que desafortunadamente en el tiempo que tenemos para la asignatura en el máster no podemos tratarlo todo, entonces tenemos que elegir. Porque, Marina, ¿qué se entiende por literatura popular? Simplificando un poco, digamos que fundamentalmente entendemos dos cosas. Por un lado, es la literatura popular en el sentido de la literatura del pueblo, elaborada de forma anónima, en que hay un autor detrás de otro, como eslabones de una misma cadena. Entonces, ese es un tipo de literatura tradicional, folclórica y popular. Pero por el otro está la literatura para el pueblo, que digamos que son esos géneros literarios que conforman la literatura de consumo, y que son muchísimos. O sea, tenemos novela rosa, novelas de aventura, novela policíaca, novela negra. Y lo que decía Ana, tuvimos que escoger un poco cuáles, y entonces nos fuimos a dos temas concretos, dos apartados que parecen desvinculados, pero después estudiándolos vimos que no, que en el fondo participan de las mismas cuestiones de género. Porque la idea es que cualquier narrativa, cualquier relato conforma identidades, conforma culturas y, sobre todo, configura las cuestiones de género. Si pensamos en Barba Azul, si pensamos en Cenicienta, pero también si pensamos en Asesinato en el Oriente Express o en Carne Trémula, vemos cómo no son nada inocentes cómo nos presentan las cosas. Por ejemplo, vamos a pensar en Cenicienta. Yo soy de la parte de la literatura del pueblo. Cenicienta, ¿cómo la conoce todo el mundo? Esa Cenicienta de la película de Walt Disney, que es hacendosa, bondadosa y es indefensa. Todos estos relatos no es solo que enseñen a esperar al príncipe azul, pero sobre todo es que enseñan lo que los expertos de violencia de género llaman como impotencia aprendida, que es algo que si se interioriza después hace muy difícil para las víctimas de violencia lograr poner fin al abuso. Entonces Cenicienta no es nada inocente. Claro, pero cuando se escribió se hizo sin querer, ¿no? Es que nadie lo ha escrito. Cuando hablamos de literatura popular no podemos pensar en que hay una versión original. No podemos pensar que hay un autor, sino que hay personas que van cambiando de forma inconsciente o de forma ideológicamente muy sesgada. De todas formas, al hilo de la cuestión que planteas, no se trata de la intención del autor en ese sentido, se trata de que precisamente la literatura es parte de un discurso, conformada, sea oral o sea escrita, por todos los discursos que están ocurriendo en un momento determinado. Entonces, no es que impongamos a relatos antiguos, vamos a llamar así, crítica o teorías nuevas, sino que estos relatos están reverberando
de una realidad que desde el patriarcado es desigual para las mujeres en este sentido. Y por eso la literatura es tan importante y tan interesante, porque conforma ideologías, como ha comentado Marina, pero también, por otro lado, es un lugar que de alguna forma es un laboratorio donde todo vale. La literatura no tiene límites, es decir, podemos tener personajes machistas, personajes feministas, podemos tener violencia y, en fin, no pasa nada, lo digo entre comillas, porque estamos en un texto ficticio o porque estamos en un relato. Lo que sí que es interesante es ver las dinámicas, cómo eso está interactuando y cómo eso funciona en el texto o en la narrativa oral. Creo que un poco esta sería me doy cuenta la importancia, ¿no?, de lo literario. Es que veo que además se puede aprender sobre una sociedad a través de la literatura. ¿O estoy siendo muy exagerada? Bueno, entramos en una parte que son más estudios culturales que literatura en sí misma, pero evidentemente sí. Qué curioso. Volvamos a la asignatura. ¿Podéis presentarla un poco más? Bueno, pues sí, un poco Marina ha adelantado que vamos a tratar cuentos maravillosos, cuentos populares, por un lado, que será pues la segunda parte de la asignatura. Y la primera parte comenzamos con lo que vamos a llamar novela negra, que es literatura popular, pero la literatura popular desafortunadamente también se ha etiquetado como baja literatura, en comparación con lo que sería la alta literatura, que sería una literatura más intelectual, entre comillas. Y bueno, pues parece ser que es algo que no tiene prestigio en la literatura con mayúsculas, y quizá por ello pues podríamos pensar o teorizar o avanzar que las mujeres han encontrado pues menos obstáculos para expresarse en estos géneros, lo cual es solamente pues un pequeño añadido, porque han encontrado muchos obstáculos. De hecho, la literatura de misterio en general es una literatura muy difícil, o sea, aun cuando las mujeres, que esto es parte de la asignatura, en fin, perdón que luego mezclo, pero aun cuando las mujeres son las más exitosas en cuanto a número de ventas en muchos casos, finalmente el reconocimiento, como suele ocurrir, suele ir a los escritores masculinos. Y bueno, tanto es así que el 2006 en la Semana Negra de Gijón, pues bueno, pues hubo ya pues un decir, oye, ¿qué pasa? Es que no hay escritoras. Claro que las hay muchísimas y buenísimas, y no voy a nombrar aquí porque, en fin, Alicia Jiménez Butler, etcétera, etcétera. Pero, bueno, vuelvo al hablar un poquito más, que era la pregunta, creo, presentar un poquito más la asignatura. En general, por medio de los géneros literarios y artísticos, las mujeres, bajo la apariencia de insulsas narraciones, que antes también Marina ha dicho un poco, son insulsas, son nimias, son irrelevantes, y un inmovilismo tradicional, han encontrado siempre y encuentran la forma de disentir, de resistir, y a veces, de manera consciente, inconsciente, un poco también relacionado con la pregunta que hacías antes, cuando parecen de alguna forma aparentemente asimilar el orden establecido, incluso volverlo a poner. Por ejemplo, la novela de detectives típica al uso, y pensamos en Agatha Christie, por ejemplo, pues una vez el crimen es resuelto, el orden social vuelve a su ser, y parece que no ha ocurrido nada, pero es que ha ocurrido en todo el transcurso de la narrativa. Todo se ha trastocado, se ha dislocado, luego nada va a ser como era antes. Bueno, para empezar, ha habido un crimen, diréis. Sí, pero además ha habido mucho más, porque todo el mundo ha sido sospechoso o sospechosa. Y aquí la idea es importante, porque en eso sí somos iguales, en esas novelas. Y luego ya, bueno, pues hay que hacer el curso. En fin, por terminar, dentro del contexto del Máster de Estudios de Género de la UNED, este curso propone aprender a analizar estos relatos con el objetivo de poder deconstruir lo que socialmente se toma como natural en el contexto de las relaciones de género, sobre todo dentro de la cultura occidental, que es donde nos movemos. ¿Solo vais a tratar la novela policíaca y el cuento popular? Bueno, sobre todo que realmente nos hemos limitado mucho. Ha sido muy difícil esta elección de solo
novela negra y cuento oral y popular, porque había muchísimos más géneros que daban juego. Pensemos también en el cómic, que no es estrictamente literario, pero sí es un tipo de literatura. La novela rosa podía dar mucho de sí. A mí me costó muchísimo renunciar a la ciencia ficción, porque el cuento de hadas tiene que ver con la literatura utópica y por lo tanto también con la ciencia ficción, pero es una asignatura de 4 créditos. Y nos interesaba más que el alumnado pudiera profundizar un poco en algo y que eso diera paso también a un estudio un poquito más transversal. Porque en el máster hay otras asignaturas que tienen que ver con la literatura y que tienen que ver naturalmente con el género. Entonces habría que establecer relaciones, primero redes y cruces, que es la asignatura de literatura comparada, desde la crítica de género, pero nuestra asignatura tiene que ver también con género y sociedad, el género y su representación, evidentemente, memoria de las mujeres. Hay otra asignatura de los relatos de vida, que a través de la oralidad y de cómo se construyen estas narrativas también entran en contacto. O sea, las mujeres en el cine, de seguro que Ana podría sacar muchísimos discursos transversales. ¿Qué son los relatos de vida? Los relatos de vida son Sí. cómo uno construye el relato de su propia vida, que normalmente uno no lo puede construir solo. Eso es lo más curioso, porque los relatos lo más importante es el principio y el final, y es lo que nunca conocemos. Pero a través del relato de vida tú construyes tu persona. ¿Cómo participa la mujer en la novela negra? Bueno, pues las mujeres, todos los tipos de mujeres posibles. Sí. Hombre, y sobre todo desde, bueno, es que existen varios periodos de la novela policíaca escrita por mujeres. Es la época dorada, Dorothy Sayers, Agatha Christie, etcétera, donde, bueno, pues por centrarnos en Agatha Christie, Miss Marple parece una mujer así como nada, pero resuelve los crímenes. Sí. Y además parece que no se fija en nada. Quiero decir, es esta persona así como un poquito que pareciera tener pájaros en la cabeza, incluso la cotilla del pueblo, no sé, pero no es verdad. Lo que sí que se diferencia es de la idea de raciocinio como al uso de Sherlock Holmes, por ejemplo, ¿no? Que a través de, bueno, pues de la observación del hecho, la observación de las pruebas, etcétera, etcétera, llega a una conclusión. Pero las mujeres efectivamente son asesinas, son víctimas, quiero decir, y como víctimas voy a usar el dicho fin surrealista, que no tiene mucho que ver, pero no puedo dejar de decirlo, la idea del cadáver exquisito, ¿no? Las mujeres siempre mueren, parece que bien casi, ¿no? Pero también son mujeres fatales, femme fatale en la novela negra americana, pero también son mujeres policías y son mujeres rudas, es decir, que usan un lenguaje, estoy pensando en Sue Grafton, y sus novelas, que también intentaremos pues ver un poquito dentro del curso. Las mujeres, eso es parte de cómo podemos revertir el discurso patriarcal, es que esos estereotipos donde parece que nos tenemos que mover, la novela negra ha permitido, y por eso el feminismo, finalmente existe una novela negra policíaca feminista, porque permite subvertir y también incorporar otros estereotipos de mujer, buenos, malos, regulares y pues como somos. Pues eso perfecto no hay nadie. Casi perfectas. Ay, sí. Y creo que falta otra profesora. La persona que no está aquí es la profesora Brigitte Leguin, profesora de filología francesa. Y bueno, me vas a permitir que un poco, porque yo mis contenidos más o menos los he desgranado, vaya, que luego podemos hablar o lo que sea, pero sí Claro. que me gustaría leer su tema 2 para que sean sus palabras, porque Claro que ha sido sí. ella la que ha dado el descriptor. La novela policíaca, en parte heredera de la novela popular surgida a finales del siglo XVIII y principios del XIX. En el periodo actual es llamativa la presencia cada vez más abundante de escritoras de éxito que practican la novela policíaca o el género negro. Este fenómeno europeo traspasa las fronteras y se convierte en un acontecimiento global. Alexandra Marinina, en Rusia; Clara Peñalver, en España, creadora de la detective Ada Levy; Assange Larsson, en Suecia;
Sophie Heffernan o Fred Vargas en Francia, sin hablar de la larguísima tradición de la literatura anglosajona. Analizamos desde una perspectiva de género la novela policíaca y su diversidad cultural, partiendo principalmente de obras escritas en francés por Fred Vargas, cuya trayectoria resulta muy representativa del gran éxito del género negro revisitado por mujeres. Pues efectivamente de gran éxito. Recordemos que Fred Vargas fue premio Princesa de Asturias de literatura en literatura 2018. Con su última novela ha sido el mayor número de ventas en la literatura francesa de este año. O sea, quiero decir, del año. Este año es muy breve. Entonces, pues como digo, es ese primer tema, que es el tema relacionado con un poco la historia, que es cómo podemos dividir el género entre novela policíaca, novela negra, novela de detectives, novela de misterio, thriller, y etcétera, etcétera, y qué han aportado las mujeres a esto. Y por otro lado sería un poco la idea de ya más específicamente, pues en el primer tema hablaríamos de Agatha Christie, Ruth Rendell, con su muy apasionante Un juicio de piedra, que, en fin, hay que leerlo. y Sue Grafton con su alfabeto asesino. Y en el segundo tema pues nos centraríamos, pues bueno, como ha comentado la profesora Le Guin, en esas cuestiones y particularmente en Fred Vargas. Marina, entonces tú eres la única docente responsable de los temas 3 y 4. ¿Por qué? Porque hay muy poca gente que se ocupa de literatura oral y popular, así que he intentado un poco dividirlos entre relatos y narradoras, o sea, lo cual no es nada fácil, porque cuando se habla de oralidad, el relato está inscrito en el cuerpo de la narradora. Pero bueno, es un poco la idea, por un lado, de contar lo que son estos cuentos populares, porque lo normal es pensar que haya una versión primigenia y original. Y no, porque son cuentos que se van formando. O sea, la literatura popular oral es un fenómeno híbrido constante. Vladimir Prop, claro, que yo creo que todo el mundo ha oído por lo menos nombrar, decía que siempre el folclore es un proceso de remodelación constante donde lo antiguo deja paso a lo nuevo, y ese es el principio creador. Ajá. Entonces, ¿qué ha pasado en Europa? Que llega un momento en que algunos de estos cuentos, que son los cuentos maravillosos, que son solo una parte dentro del enorme patrimonio narrativo europeo, se empiezan a escribir también. Lo primero, los escriben hombres, mientras los cuentan hombres y mujeres, con lo cual había versiones muy distintas. Y son dos momentos muy determinados, la aristocracia en que se mueve Perrault y después la burguesía emergente de donde salen los hermanos Grimm. Y entonces ellos cogen de la tradición, de esta cadena constante, estos cuentos, y los adaptan a lo políticamente correcto de su época. Y lo políticamente correcto de su época no es nada favorable para las mujeres, evidentemente. Pero después el prestigio de la literatura escrita es mucho mayor que el de la literatura oral y quedan esos como los cuentos de siempre. Y no lo son. O sea, hay cenicientas activas, hay cenicientas que son muy amigas de sus hermanastras. Por ejemplo, la solidaridad y la amistad entre mujeres en los cuentos maravillosos se niega constantemente. Bueno, se niega prácticamente en la literatura occidental desde Homero, yo creo, hasta porque ha tenido tanto éxito Elena Ferrante y La amiga genial, porque habla de algo de lo que nos han hablado poco. Es que, Marina, me estás descubriendo un mundo. De verdad. Yo me apasiona muchísimo, o sea que me alegro y es lo que... Sí. ¿Y cómo sabes que en algún momento las hermanastras fueron amigas? Es que depende de quién lo cuente. Entonces, puede ser que las hermanastras sean enemigas, porque de todas formas Cenicienta puede ser un cuento donde se cuentan los conflictos femeninos, que son sobre todo conflictos generacionales. Sí. De hecho, hay Cenicientas que no son huérfanas, han matado a su madre. Pero eso nos destroza el personaje como lo conocemos. Wow. Y después puede servir para hablar. Si yo vengo de una familia donde hay muchos celos y hay injusticias y todo, podré utilizar los personajes de las hermanastras para cargar estos traumas míos. Sí. O si vengo de otra familia donde ha habido solidaridad, puedo en cambio pensar que todas, como generación baja, son víctimas todas
de esta madrastra. Ajá. Entonces, todos los juegos pueden cambiar muchísimo y ese es el gran sentido del cuento de hadas, ¿sabe? Interacciona con el inconsciente de las personas, es un material literario y onírico al mismo tiempo. Pero yo no quiero hablar solo de cuentos de hadas. Lo que sí, tenía aquí una cita preciosa que os lo voy a decir, volviendo a Perrault y Grimm, que son los malvados para mí de esta historia. Hay otro especialista en literatura de este tipo, Jacques Zaip, que dice que Perrault literalmente estableció rígidos modelos de conducta con el fin de imponer normas y marcar límites para el desarrollo de la infancia, codificar las relaciones entre los sexos y la conducta de los jóvenes adultos. No estamos hablando de cuentecillos inocentes. No. Sino de una operación cultural muy peligrosa. Y esto me interesaba que quedara clarísimo. Hombre, claro, y tanto. ¡Wow! Hasta la madrastra, ¿no? Quiero decir que es un estereotipo muy al uso en cuanto a mujer mala, malvada. Quiero decir que lo es en el cuento y en la historia, imagino, pero... Sí, pero por ejemplo también nos han acostumbrado a suegras malas, malísimas. Exacto. Sí. Y hay cuentos contados siempre por narradoras y no por narradores en que hay un eje de alianza entre la suegra y la nuera contra el hijo rey, porque la injusticia viene del lado del patriarcado, no entre mujeres. Claro. Pero puede haber cuentos muy distintos y mucho más aplicables, digamos, a la realidad más cotidiana. Por ejemplo, hay cuentecillos, chistes que se intercambian las mujeres, normalmente en contextos en que están solo mujeres, que podía ser el taller de las modistas, podían ser peregrinajes a la ermita de no sé dónde, donde ellas se ríen, aparentemente, de la violencia de género. Por ejemplo, Camino Noya Campos, que es una señora muy culta y muy maravillosa, que ha hecho un catálogo de los cuentos de tradición oral en Galicia, ha recogido la versión gallega de un cuento que solo ahora y las mujeres han descubierto que es un cuento que existe en distintos países, o sea que y que parece un chistecillo de nada, porque es un señor que bueno, es bastante bueno, pero el fin de semana cobra su sueldo, se va a la taberna, se emborracha, vuelve a casa y le pega a su mujer. Y la mujer no reacciona, lo único está ahí, dice, Dios mío, Virgen Santísimas, válgame las 11.000 vírgenes. Y las vecinas oyen siempre esto y le dicen, ¿pero por qué? Ya que sabes que los sábados pasa esto, no te vienes a nuestra casa con los niños. Y ella dice, no, sería peor, no sé qué. Y entonces las vecinas dicen, vale, entonces lo que hacemos, vamos nosotras a tu casa. Van, se esconden en la cocina, se tapan con unas sábanas y le dicen lo único, cuando él empiece con su fiesta de siempre, en lugar de decir las 11.000 vírgenes, tú di las 11 vírgenes. Él llega, le pega, ella dice lo que tiene que decir, las vecinas salen y le dan una paliza impresionante al hombre, que lo único que puede hacer es arrastrarse a la cama. A la mañana siguiente la mujer está muerta de miedo. Las vecinas ya no están, la llaman, ¿qué ha pasado? No, si aún duerme. De pronto él empieza a llamarla y ella no sabe qué hacer, ¿qué quieres? Dice, nada, quiero darte las gracias. Dice, ¿cómo las gracias? ¿Por qué? Bueno, porque por una vez has invocado a 11 vírgenes, por si venían las 11.000, yo no lo contaba. Y esto es un chiste, pero también este chiste contado a mujeres jóvenes significa ten cuidado, tienes que tener relación con tus vecinas, con tu familia. De hecho, hay variantes donde son la madre y las hermanas las que salvan a la víctima. Son estrategias de resistencia que se transmiten de esta forma que parece tan etérea, tan así, pero que en cambio tiene un peso y un fondo importante. En general, en la sociedad patriarcal, en fin, hablando en líneas generales, hemos dicho antes que hay asesinas, las mujeres en este chiste en este relato que nos acaba de contar Marina, al final ellas se defienden, pero lo cierto es que son
los hombres los que normalmente agreden, los hombres los que normalmente juzgan las agresiones y son los hombres los que en definitiva juzgan y atajan y dan señales de cómo se podría evitar. Y ese cómo se podría evitar siempre es que la mujer se quede con la pata quebrada en casa. Esto es la cuestión. Entonces, por eso estos relatos, la novela negra, donde las mujeres son activas, donde las mujeres participan incluso de esa violencia, bueno, pues de alguna forma es remover y remirar y ver posibles salidas a una cuestión que verdaderamente que es acuciante, y más en este país, que es tremenda. Me gustaría, porque antes he hablado de un juicio de piedra, sí. Y, en fin, si me permitís, me gustaría leer esa primera línea, cómo empieza esta novela, porque me parece de verdad, bueno, pues unos comienzos de la literatura que para mí son más memorables y desde luego intrigantes, y creo que un poquito va al hilo de todo esto que estamos comentando. Y dice: Eunice Patchman asesinó a la familia Coverdale porque no sabía leer ni escribir. O sea, un juicio de piedra. Sí, y a partir de ahí dices, ¿por qué leo yo esta novela? ¿Por qué escucho estos relatos? ¿Por qué? Pues porque quieres saber más. ¿Y por qué eso? ¿Y por qué nosotros tenemos que estudiarlos? Pues porque en ese querer saber, en ese leer, en ese tenemos que remover. Esa es la única forma. Tenemos que mirar, deshilachar, mirar entre líneas, escuchar entre silencios. Es ahí donde podemos atisbar y, en fin, intentar, no atisbar, cambiar, porque es lo que estamos haciendo. Parece que no, y se está cambiando. Y la literatura y la narrativa oral, pues desde luego puede aportar mucho. Antes decía que era difícil separar los cuentos de quien los narra, pero sí he intentado un poco hacer esta división, sobre todo porque en el tema 4 hablo, lo primero, de narradoras orales tradicionales, de las que tenemos documentación, son señoras del siglo XIX o del XX, y son impresionantes, como líderes culturales de su comunidad, pues estamos hablando de narradoras que reunían al pueblo, no de la abuela que cuenta en su casa un nieto. Después también he querido un poco ver el tema de las que recopilaron los cuentos, porque estos cuentos de mujeres, si iba un folclorista, no se los contaban. No le contaban cuentos que hablaran de violación, de incesto, de estupros variados, pero a una recopiladora sí, tiene mucho mérito. Entonces también he metido algo sobre esto. Después, en la actualidad hay muchas narradores orales escénicas. Entonces también se ve un poco esto. Por ejemplo, hablamos de Virginia Imaz, que también ha colaborado con nosotras en congresos y tal, y que en 2017 ha recibido el premio Emakunde a la igualdad, y es una narradora. Y una payasa, pero es una artista maravillosa. Pues vamos a tener que invitarla un día, ¿no? Pues ella encantada. ¿De verdad? Pues sí, si pasa por Madrid lo intentaremos. Y en último lugar, también en este tema, vamos a hablar de autoras literarias que han hecho reescrituras, han publicado reescrituras de cuentos tradicionales, y que también han trabajado un poco todo el tema del género. Angela Carter, evidentemente, es la primera referencia. Hay que ver también Fernán Caballero, como lo ha hecho, Emma Perodi en Italia, Grazia Deledda, que es una autora que se estudia en Redes y Cruces, se ha ocupado de literatura popular, Carmen Martín Gaite, pensando en España. Entonces, el tema 4 son pinceladas para que cada uno después coja e investigue por su cuenta. Pero yo creo que sí, que bueno, pues si instauramos en el alumnado, las estudiantes, esta cuestión de géneros o de narrativas orales que nos han llegado, y de un género literario que a priori es tremendamente conservador y tremendamente reaccionario en cuanto a que busca precisamente volver al orden establecido, como ya hemos comentado, no voy a volver a ahondar en esto. Pues será un pequeño éxito, ¿no? Si todos y todas las que participen en el curso siguen lo que Marina ha comentado, esos flecos de investigación que dejamos ahí en el aire para que, pues que... Siempre quedan trabajos de fin de máster. Efectivamente. A ver si recibimos mucho. Muchísimas gracias a las dos. Gracias a ti. Pues nada, gracias por invitarnos, desde luego un placer.